Papá me abofeteó frente a todos en la celebración del ascenso de mi hermano. Él aplaudió y dijo: «Tú lo provocaste». Nadie los detuvo. Pero no sabían que yo ya había hecho una llamada antes del amanecer, y sus vidas se derrumbaron. Nunca me han gustado los lofts. Demasiado ladrillo visto, muy poco aire y un eco demasiado fuerte que refleja las ambiciones ajenas. Pero hoy me veo obligada a sonreír mientras la luz amarillenta de los focos resalta cada irregularidad de la pared, como subrayando que incluso el hormigón fue líquido en algún momento. Esta celebración, el ascenso de mi hermano, Austin Reeves, fue idea de mi madre. Reservó un salón en el barrio industrial de Seattle, contrató a un trío de jazz, llenó las copas de prosecco y me puso a cargo de la mesa del champán. «Tú eres contable, sabes contar hasta la espuma», dijo, sin darse cuenta de que se me temblaba el párpado. Los camareros se deslizaban entre las mesas con tanta suavidad que parecía que les hubieran ordenado no hacer ruido para no eclipsar el brillo de los brindis. Los invitados, socios de mi padre en el bufete de abogados, funcionarios locales, un par de primas segundas y todo un club de admirados colegas de Austin, zumbaban como colmenas. Sus perfumes se mezclaban en una nube pesada que me irritaba la garganta. Sostenía en mis manos una botella de champán frío, Brue de Brut, y fingía buscar un sacacorchos, aunque en realidad ocultaba mi temblor. Dentro de mí, los contadores hacían clic, calculando el valor de cada segundo, cada sonrisa, cada mentira. Mi padre estaba de pie en un escenario improvisado bajo un cálido foco. Su figura parecía esculpida en bronce. Hombros anchos, traje oscuro impecable, corbata del color del vino tinto añejo. A sus espaldas ondeaba una pancarta con el escudo de la empresa. Un águila bicéfala sostenía una balanza y una pluma. Bajo la pancarta se leía el lema: «La honestidad está por encima del beneficio». Me aparté a la sombra para que los invitados no notaran cómo se me temblaba la comisura de los labios al oír la palabra honestidad. Mi padre hablaba del legado, de que la familia Reeves llevaba 3 generaciones al servicio de Seattle, de que cada uno de nosotros era un ladrillo en el muro de la ley. Enumeraba los méritos de Austin, la rapidez de su ascenso profesional, sus nuevas victorias en los tribunales, sus éxitos en la fundación benéfica. Cada frase resonaba en mi interior como una campana, porque yo sabía cuántos pagos ficticios alimentaban esos triunfos. No quería arruinar la velada, pero hacía tiempo que había decidido que la primera mentira pública sería el punto de no retorno. Cuando los aplausos se calmaron un poco, salí de detrás de la mesa, como si fuera a servirle otra copa a mi padre. Al dar un paso, de repente vi a Sara, nuestra prima, que trabajaba como empleada en el banco donde mi padre tenía sus cuentas. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi una petición de «aquí no», y ella apartó la mirada. Comprendí que si su silencio valía su carrera, el mío valía mi vida. Suspiré, ahogando el latido de mi corazón, y hablé. «Papá, ¿cuándo publicará nuestro fondo familiar un informe detallado sobre los gastos benéficos? Tengo que introducir las cifras en la declaración». Esa frase resonó como un flash de magnesio. Mi padre se quedó paralizado, con la mano que sostenía la copa flácida. En la sala se hizo el silencio. Incluso el trío de jazz dejó de tocar. Vi cómo el camarero se quedaba paralizado con la bandeja. Mi padre dio 2 pasos lentos hacia mí, y con cada paso, su rostro se iba endureciendo. Levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que el sonido fue tan seco que las lámparas del techo parecieron temblar. Me pareció que la piel se me había roto. Durante un segundo, nadie respiró en la sala. Y entonces Austin, el protagonista de la celebración, se volvió hacia mí y aplaudió con fuerza, casi con deleite. «Es culpa tuya», gritó, como si recitara una frase de una obra de teatro. Volvió a hacerse un silencio sepulcral. Alguien tosió incómodo en la distancia. Mi madre, que estaba de pie junto a la tarta nupcial de merengue, se giró bruscamente, como si quisiera intervenir, pero enseguida alisó el mantel y fingió comprobar que las cucharas estuvieran bien colocadas. Los invitados me miraron, luego a mi padre, y luego volvieron a mirar sus copas. Al fin y al cabo,
La sed del éxito ajeno es más importante que el dolor ajeno. Me ardía la mejilla, como si me hubieran puesto una cuchara al rojo vivo. Dejé la botella en la mesa más cercana, y sin despedirme de nadie, me dirigí hacia la salida. El pasillo, decorado con fotos familiares, me recibió con los reflejos de celebraciones pasadas, cintas, diplomas, sonrisas. En una de ellas aparecía yo, con una copa detrás de todos los demás. Nadie se había dado cuenta de que estaba llorando después de otro informe sobre los gastos familiares, en el que figuraba mi primera beca. Pasé junto a esos marcos y sentí que, con cada foto, recuperaba un poco de aire. En el guardarropa olía ligeramente a naftalina. La chica del guardarropa, con mechones rosas, parecía saber lo que había pasado, y me entregó el abrigo sin decir nada. Asentí con la cabeza, me cubrí los hombros con la tela y salí a la noche. Seattle me recibió con una lluvia helada. La ciudad brillaba con los reflejos de los letreros de neón, como el escaparate de una tienda donde se vende cada palabra. Me senté en un viejo Subaru, encendí los limpiaparabrisas y me quedé mirando las heridas de luz que yacían sobre el asfalto mojado. Antes de arrancar, observé la sala a través de la ventana. La música volvió poco a poco, como si nada hubiera pasado. Mi padre levantó la mano para pedir un breve descanso técnico. Los invitados se dispersaron obedientemente por la sala, algunos riéndose a carcajadas del chiste de Austin sobre los contables nerviosos. Nadie salió a la calle a ver cómo estaba yo. Ese momento quedó grabado en mi memoria como una fotografía. Si no te buscan, es que no te han visto antes. Me vino un recuerdo. El baile de fin de curso del instituto. Yo, con un vestido color azul marino, subí al escenario para recibir el premio a la compañera más fiable. Mi padre estaba sentado en la primera fila y no aplaudió. Más tarde me dijo que era un premio de consolación. Entonces decidí que no merecía los aplausos de las grandes salas. Hoy he comprendido que simplemente no merezco su silencio. Me tomé del muñón y sentí el pulso, un rápido morse de alarma. Pero tras la alarma se alzaba otro ritmo. Excitación, casi una ligera euforia. Pensaba en cómo mañana un agente especial abriría mi caja. En cómo los números que tanto tiempo me habían oprimido se convertirían en un arma de la verdad. De repente sentí que era físicamente más alta que el edificio donde me habían humillado. Mi futuro se elevaba por encima del techo de ladrillo como un globo. El teléfono pesaba en mi bolsillo. 6 meses atrás, después de la noche en que mi padre me exigió que solicitara un préstamo para necesidades familiares, encontré a Clara Hudson, una abogada financiera conocida por sacar a la luz los trapos sucios de grandes empresas. Clara me dijo que entre mis archivos había pruebas suficientes para una investigación federal. Pagos offshore, consultas ficticias, presión sobre los empleados. Entonces me asusté. Pero con cada nueva transferencia, el miedo se desvanecía como el hielo en un vaso. Abrí la lista de favoritos. El número de Clara era el segundo después de los servicios de emergencia. Pulsé el botón de llamada. Antes de que sonara, casi me arrepiento. En algún lugar profundo seguía viva aquella colegiala a la que su padre obligó a leer su diario de gastos delante de toda la clase. Pero la llamada atravesó la lluvia. «Madison». La voz de Clara era tan plana como una regla. «El dossier está listo», dije. «Hay más facturas de lo que esperábamos. Las llevaré por la mañana». «Tráelas a las 8», respondió. «Prepárate, va a ser una avalancha». Apreté el auricular y me acaricié la mejilla ardiente con los dedos. En el espejo retrovisor, la raya roja parecía una quemadura. Junto a ella había una servilleta arrugada con el logotipo de un cartel. Me la puse en la cara. El papel húmedo olía a desinfectante barato con aroma a vainilla. A papá le gustaba todo lo estéril, excepto la conciencia. El camino a casa se convirtió en un túnel entre el pasado y el futuro. 2 semáforos en verde seguidos, una suerte poco habitual, como si la ciudad me empujara. Vete mientras puedas. Recordé mi infancia en las afueras, cómo mi padre revisaba mis cuadernos, obligándome a llevar las cuentas de la familia, y me medía exactamente 3 cucharadas generosas de puré de patatas para cenar,
explicándome que, de lo contrario, la familia se iría en números rojos. Esa lección se convirtió en un hábito de por vida. Calcularlo todo. El apartamento me recibió con silencio, un silencio auténtico, no el que te dan los tapones para los oídos. Encendí la lámpara de pie. Una luz cálida se posó sobre las paredes sin fotos. No había marcos, solo ganchos vacíos. Me quité el abrigo y saqué de la caja fuerte una caja metálica llena de memorias USB, impresiones, correspondencia y formularios contables. Los papeles olían a tóner y a tormenta. Cada hoja era una gota de sangre exprimida de mi sueldo. Extendí los archivos por el suelo, como espejos de bolsillo. En uno había una cadena de transferencias a través de las Bahamas. En otro, el contrato de seguro de mi capacidad laboral, en el que la empresa de mi padre figuraba como beneficiaria. Junto a él, un informe sobre donaciones a un fondo de apoyo a veteranos que no existe. Pasé la mano por el papel. A veces, la justicia pesa exactamente lo mismo que un montón de documentos. De algún lugar llegó el aroma del café recién hecho. La cafetería abierta las 24 horas estaba encendiendo las tostadoras. Ese aroma se posó sobre mi inquietud como una manta cálida. Me puse unos pantalones deportivos y encendí la tetera. Dejé la taza con menta sobre la mesa, abrí el portátil y empecé a escribir una carta nocturna. A partir de este momento, cada cifra es mi voz. Enumeré hechos, fechas y cantidades para no perderme mañana en el pasillo del tribunal. Cuando terminé, comprobé el contador de caracteres. Una contable no puede dormir sin un balance equilibrado. El cristal de la puerta del balcón se cubrió de pequeñas gotas. Salí descalza. Abajo rugían los camiones, sin cerrar los ojos. En ese ruido había liberación. El mundo es enorme, y mi familia es solo un pequeño mecanismo codicioso. De repente recordé una vieja lección de álgebra. Si se elimina la mentira de un sistema de ecuaciones, las soluciones se vuelven obvias. Al volver, encontré una notificación en el teléfono. Una transferencia automática del fondo familiar. Prima por ayudar a organizar la velada. Por un importe de $13. 13. En algunas culturas es un número de mala suerte, pero para mí es un signo de precisión. Pulsé aceptar. Cada una de sus transacciones se convertiría en una prueba. Que paguen ellos mismos su desenmascaramiento. Pasó la medianoche. Estaba sentada en el suelo, apoyada en el sofá, y sentía cómo se enfriaba lentamente la mejilla. Esa quemadura se convertiría en una marca pálida, pero dentro de mí ya crecía una piedra. Quizás mañana me asuste y tiemble, quizás oiga a mi padre amenazarme con que ningún tribunal creerá a una hija desagradecida. Pero hoy, mientras la lluvia golpea con regularidad, como un metrónomo, me permití fantasear. La palabra familia no es una mercancía, y si intentaron comprar mi voz, subestimaron su precio. Me dormí con el ruido de los aires acondicionados del edificio de al lado, y tuve un sueño. Un castillo de arena sin ventanas, donde el agua traía conchas en lugar de ladrillos. Construía un nuevo nivel con fragmentos y porcentajes, y encima colocaba una bandera con la inscripción: Cero silencio. Las olas rompían y se llevaban la mentira, dejando una orilla vacía, pero honesta. Me desperté mucho antes del amanecer. El techo aún estaba gris, y la calle crujía con el ruido de los neumáticos solitarios. En el aire flotaba el olor a papel húmedo. La caja fuerte abierta había revelado su secreto. Me dolía la mejilla, como si me hubieran cocido una moneda caliente. La tetera hervía y su silbido recordaba a una sirena. Se acabó el tiempo. Sirvo té de hoja grande, cojo la caja metálica, un corazón pesado y cuadrado, y salgo al rellano. El ascensor es viejo, con botones de latón, y sube lentamente, como si me diera la oportunidad de volver. No vuelvo. En el coche hace calor. El interior huele a trópicos húmedos gracias al ambientador, y esa falsedad perfumada resalta la verdad que hay en el maletero. Son las 4 de la madrugada, y la ciudad está casi desierta. Solo se ve el asfalto negro, algunas farolas y los letreros mojados de los bares abiertos, las 24 horas.
La radio murmura sobre la caída del índice Dow. Me dan ganas de reír. Mi índice personal se derrumbó ayer, cuando mi padre confundió la fuerza con el poder. Las manos en el volante recuerdan otro agarre. Flashback. Tengo 10 años. Mi padre me enseña a manejar el remo en una salida de pesca familiar. Durante 20 minutos me obliga a repetir el movimiento hasta que me sangran las palmas. La precisión es más importante que el dolor, me dice entonces. Más tarde exigirá la misma precisión en mis cálculos, pero el dolor no incomoda a nadie. Aparco junto a una cafetería abierta las 24 horas en el barrio de Fremont. El escaparate brilla con una luz dorada, como una vela centenaria. El barista, con un tatuaje de un cangrejo en el cuello, me reconoce. Vengo aquí por las noches, cuando termino los informes trimestrales. En silencio, me entrega 2 cafés con leche en tazas reutilizables, sabiendo que estoy en contra del plástico desechable. Pago con un billete y de repente pienso, este dinero es mío, no de la familia. La libertad en un detalle tangible. Doy un sorbo, me siento en el coche y me viene otro recuerdo. Mi 14º cumpleaños. Mi padre me trae un sobre con una tarjeta bancaria a mi nombre. Aprende a ser responsable, me dice. El saldo siempre debe cuadrar. Un mes después, llega el extracto. La tarjeta está en números rojos por la compra de un traje caro para Austin. Yo pago los intereses y mi padre elogia a mi hermano por su aspecto respetable. La calle Park Avenue huele a arce mojado. El edificio de ladrillo donde se encuentra la oficina de Clara no tiene letrero, como una imprenta clandestina de la verdad. Subo a pie. Un tramo. Otro. Otro. Con cada paso, las esbeltas columnas de recuerdos se desmoronan. Me recibe el aroma del café, el papel y la determinación. La luz de la recepción no está encendida, pero Clara ya está detrás de la puerta de cristal de la sala de conferencias, con el pelo recogido en un moño severo, un ordenador portátil y una pila de pegatinas de colores sobre la mesa. ¿Pesada?, pregunta señalando la caja. Pesa como 20 años de silencio, respondo, con los labios temblorosos, pero más por el frío de la mañana que por el miedo. Ella saca unas carpetas y las coloca en una fila ordenada. La pantalla cobra vida con diagramas. Picos naranjas son offshore, azules son créditos, morados son donaciones. Me siento. La taza se me pega a la mano. Debería limpiar el condensado, pero no puedo apartar la vista de los números. Flashback. Tengo 16 años. Mi madre, con migraña matutina, prepara manzanilla. Yo capto su mirada. En ella hay una petición. No discutas con tu padre. Esa misma primavera, mi padre me obliga a firmar una garantía para un préstamo para reparar el barco. El barco de la familia no debe tener fugas, dice. Cuando vendieron el barco, el préstamo siguió ahí. Clara lee mi jerga bursátil. Beneficio anclado. Deudores ocultos. Y asiente con la cabeza, como un director de orquesta que capta el tempo adecuado. Abre la ventana con los escaneos. La firma del hermano de mi padre, el tío Henry, desaparece rápidamente de la lista de accionistas. Clara hace clic con el ratón. Amplía la pantalla. La tinta del documento tiene diferentes intensidades. Es evidente que ha sido manipulado. Henry fue despojado de su parte cuando se peleó por unos dividendos no contabilizados, pero formalmente se marchó por voluntad propia. ¿Alguna vez hablaste con Henry?, pregunta Clara. Me invitó a su taller hace unos 7 años. Recuerdo el olor a aceite de máquina y a tornillos de acero esparcidos. Me ofreció mostrarme los documentos, pero mi padre se enteró y me lo prohibió. Dijo que las rencillas ajenas no afectan a la familia. Clara escribe el nombre de Henry en una pegatina naranja, junto a la palabra testigo. Luego abre la carta de un antiguo compañero de trabajo de mi padre, Brian Foster. Solo hay 2 líneas, pero las leo en voz alta, como si fuera un tratado jurídico. Si la verdad sale a la luz, estoy dispuesto a hablar. Tengo copias de los contratos. La firma tiembla como una costura en un cristal roto. Entiendo que no estamos solos. Hay personas cuyas cicatrices se combinan con las mías. El temblor de mis manos se calma.
Trabajamos hasta tarde. Clara pregunta fechas, nombres, cantidades. Yo respondo, citando de memoria cifras hasta el último centavo. Nunca he sabido olvidar los números. A través de la ventana se ve la luz del amanecer, color melocotón, como una crème brûlée, pero en esa dulzura se adivina el acero del día que comienza. Me llama mi madre. La pantalla muestra doméstico. Miro el aparato que vibra, pero no contesto. Me invade un flashback. Tengo 19 años. Mi padre me grita que vivo endeudada. Y yo lloro, pidiendo que me reduzca la cuota mensual. Mi madre me abraza y me susurra. Somos una familia. Busquemos un compromiso. El compromiso consistió entonces en que vendiera mi ordenador portátil y me comprara un móvil de segunda mano. Clara pone sobre la mesa un fino expediente sobre mí. Fotocopias de contratos de crédito, cartas de bancos, recibos electrónicos. Abre un archivo con un análisis. Los intereses de mis préstamos financiaban los pagos del seguro de la empresa de mi padre, y parte de las transferencias se destinaban a las primas de Austin por innovación corporativa. Veo una nota escrita a lápiz. Uso de un miembro de la familia como avalista en la sombra. Siento como si se encendiera en mi pecho un viejo cuaderno con dibujos infantiles. Una casa, el sol, mi familia. Ahora todo eso está cubierto por una capa de números. La presión sube. Tengo que levantarme. Me acerco a la ventana. Abro la hoja. La ciudad bulle. Autobuses. El primer tranvía. Las señales de los camiones. Este zumbido parece el latido del sistema que estamos a punto de destapar. Clara se acerca sigilosamente por detrás y me pone una taza caliente en la mano. Bebe. Tienes que aguantar. El sabor amargo sin azúcar es como la verdad. Pero no frunzo el ceño. Ella cuelga pegatinas en la pared. Las azules son personas. Las naranjas son documentos. Las rosas son fechas. El resultado es un mapa de guerra en el que las flechas no son rojas, sino de grafito. No tenemos pólvora, sino cifras. De repente, recuerdo. Tengo 24 años. Es el día de mi primer ascenso. Llevo a casa una botella de vino. Mi padre me pregunta cuánto me han subido. Al saber la cantidad, dice, transfiere la mitad a la cuenta familiar. Invertiremos en el futuro de Austin. En ese momento, comprendí que mis ingresos tenían un gemelo clonado. Mi deuda. Vuelvo a la mesa, cojo un bolígrafo y firmo la solicitud de transferencia de documentos a la agencia tributaria. Mi mano se desliza con seguridad. No soy una víctima, soy una testigo. A mis espaldas, el pasado se enrolla en un rollo apretado, pero ante mí se despliega una nueva hoja, aún en blanco. Clara lo guarda todo en un maletín ignífugo y lo cierra con un candado de código. Son otros pesos, dice. No son ladrillos en el muro de la familia, sino bloques para los cimientos de una nueva vida. Al despedirse, me entrega la tarjeta de visita de un psicoterapeuta, en letra pequeña. Tratamiento del trauma por violencia económica. La guardo en el bolsillo. Hasta ese momento, parecía que la contabilidad curaba mejor que las conversaciones, pero al parecer, hay cifras que no se pueden reducir a una simple operación contable. Al bajar las escaleras, oigo que el teléfono vuelve a vibrar. Es mi madre. Lo apago. No estoy preparada para salvar su miedo. En la calle, la lluvia arreciaba. Las gotas golpeaban el techo del coche, como si una calculadora estuviera contando los segundos que faltaban para el futuro. Fui a casa pasando por el mercado de Pike Place. Los pescadores colocaban el hielo y las vendedoras horneaban magdalenas de canela. El olor a canela me da un vuelco inesperado. Recuerdo la mañana antes de mi octavo curso, cuando mi madre horneaba bollos para la feria del colegio y mi padre decía que los dulces caseros salen más baratos que los regalos para los profesores. Siempre supo convertir las emociones en ahorro. Aparco y subo a mi casa. En el buzón hay un sobre blanco sin franqueo. Dentro hay un recibo bancario. He recibido una transferencia de mi fondo familiar, compensación por la organización de la fiesta. La cantidad es de $13 con 13 centavos, exactamente lo que cuesta una botella de champán barato en el supermercado. Sonrío. Sin saberlo,
han pagado el símbolo de su propio fracaso. Dejo el recibo en la nevera como recuerdo. El número de la transacción es 1001. Fácil de recordar para la investigación. En casa hace calor y hay silencio. Abro el portátil y escribo una nota. La culpa también es un crédito, cuyos intereses han estado pagando mis padres durante años. Guardo el archivo y lo cifro. Miro el reloj. Apenas pasan las 9 de la mañana, y yo he vivido un día que ha durado una década. Me tumbo en la alfombra y escucho el silencio. Respirar se vuelve más fácil. De mis sueños surge una imagen. Soy pequeña, y tengo una calculadora en la mano. En la pantalla parpadea un cero. Pulso más, menos, multiplicar. Y el resultado es siempre el mismo cero. Solo ahora lo entiendo. El vacío no es una derrota, sino un nuevo comienzo. La ducha suena con chorros de agua, lavando el olor pegajoso del papel. En el espejo hay condensación, en la que se ve mi rostro sin la cinta adhesiva. La raya roja en la mejilla casi ha desaparecido, pero es precisamente ella la marca invisible de mi determinación. Antes de salir a comprar comida, reviso los planes para mañana. Reunión con los agentes fiscales. 5 personas. 5 protocolos. 5 giros en la trama. 5 es el número favorito de Austin. Decía que el 5 es el símbolo del ganador. Me gusta que ahora juegue en su contra. Abro la ventana. El aire húmedo trae el lejano sonido de una sirena de barco, y de repente, recuerdo a mi tío Henry, que sirvió en la marina. Tengo que encontrarlo, que me cuente cómo mi padre le quitó su parte. A la historia le gusta abrir viejos armarios. Llamo a Clara. Gracias por esta mañana. Ella responde secamente. Esto es solo el preludio. Mañana será más fuerte. Cuelgo el teléfono y me apoyo en el alféizar de la ventana. La lluvia amaina, dejando en el cristal trazas semitransparentes. Recuerdan a las líneas de un libro de contabilidad. En otro tiempo, esas líneas eran una jaula. Ahora son la trayectoria hacia la libertad. El despertador aún no ha sonado, pero el teléfono ya vibra como si tuviera un resfriado. Llamadas perdidas, nuevos mensajes. El primero es de la agencia tributaria. Se han aceptado los documentos y se ha iniciado una inspección extraordinaria de Reeves and Partners. El segundo, una notificación del servicio de monitorización bancaria. Se ha solicitado el bloqueo de las cuentas. El tercero, un mensaje de un desconocido. No sabes con quién te has metido. Lo borro, pero los músculos siguen tensos, como si tuvieran pesas de plomo colgando. A las 5 de la mañana, salgo hacia la oficina de mi padre. El asfalto gris brilla como un espejo helado. La lluvia golpea rítmicamente el parabrisas, y parece que la ciudad toca un redoble de tambores antes de una función. En el asiento trasero hay una grabadora y en el bolsillo, 2 baterías de repuesto. Clara me ha dicho que lo grabe todo. A una manzana del edificio, la empresa ya está en plena actividad. Los reporteros montan los trípodes, los policías colocan cintas de delimitación, pero por ahora se mantienen en la sombra. Me escondo en el patio de una cafetería de enfrente y pido un espresso. La amargura me vendrá bien para no confundir la adrenalina con el miedo. Sobre los tejados, el amanecer comienza a quitar el filtro nocturno. El cristal del rascacielos refleja la pálida luz rosada de la mañana, y junto a él, como una mancha de tinta, se oscurece el logotipo de Reeves and Partners. A las 6:57 llega una minifurgoneta oscura. Salen parejas de personas con trajes de negocios. No son fuerzas especiales, pero la severidad de sus movimientos delata la importancia de su misión. Pulso el botón de grabar. Veo el vestíbulo de la oficina a través de la pared de cristal. El administrador coge el teléfono y sus ojos se agrandan cuando los hombres le muestran la orden. Se abren las puertas del ascensor y entran 5 empleados de Hacienda. Un minuto después, traen a Austin. Lleva un traje caro, pero la corbata está torcida. Un empleado le muestra la orden de destitución. La voz del auditor es baja, pero cada palabra es breve, como una grapadora. Se le retira temporalmente el acceso a los dispositivos de la oficina. Entregue su pase. Mi hermano intenta sonreír, pero le tiemblan las comisuras de los labios.
Agarra el papel, lo rompe por la mitad, y los trozos caen como confeti en una fiesta ajena. La empleada de marketing levanta el teléfono y graba. Austin se abalanza sobre ella, pero el guardia, seco como la palanca de un gato hidráulico, se interpone entre ellos. El vídeo acabará más tarde en el chat corporativo, con el título: Quien aplaudió, ahora da un portazo. En el coche hace calor, aunque la calefacción está apagada. Respiro como después de una carrera, solo observando la caída de la primera ficha de dominó. Mi padre aparece media hora después. Sus pasos parecen congelados. Los pantalones se arrugan. El peinado no es perfecto. Sostiene una tableta, apretándola contra su pecho como un escudo. El auditor le entrega una larga lista de documentos, la justificación de la inspección y una lista de artículos. Mi padre le interrumpe y le pide que resuelva el malentendido en su despacho. En respuesta, oye, nuestra tarea es garantizar la transparencia. Los dedos de mi padre aprietan la tableta. Hace una llamada. Llama al juez Talbot, urgentemente. Se oye un crujido en la grabadora. Soy yo apretando más fuerte el dispositivo. Junto con la palabra urgente, me viene un recuerdo. La feria del colegio. Tengo 12 años, y le digo a mi madre que quiero comprarme un cuaderno de colores. Mi padre me oye y me espeta. Si quieres algo bonito, gánatelo. Desde ese día, anoto todos mis gastos en un cuaderno barato hasta llenarlo. Me toco la mejilla. La huella rubí de mi mano ha desaparecido, pero la piel aún recuerda el calor. Para no caer en una fiebre de emociones, abro el portátil. El correo electrónico está repleto de mensajes. Un proveedor de la empresa informa de una pausa en la colaboración. Un fondo de inversión retira sus inversiones. Veo una carta de Lisa Telfer, con quien estudié en un curso de contabilidad. El asunto: he leído las noticias. Escribe que sus padres perdieron su casa hace 2 años tras una reestructuración de créditos a través de los abogados de su padre. Adjunta un archivo con formularios de contratos, firmas y sellos. Descargo el documento. Pesa como una sábana mojada. Bajo la luz quebrantada del sol poniente, sacan a Austin del edificio. Sin pase, sin ordenador portátil, sin derechos de acceso. Un reportero le acerca el micrófono. Señor Reeves, ¿es cierto que se le acusa de evasión fiscal? Austin llama al conductor, pero nadie sale. El coche de la empresa está bloqueado con una cadena. El auditor ha puesto un precinto. Mi hermano le grita al conductor por teléfono. ¿Dónde estás? Y luego golpea el cristal con el puño. El puño resbala y deja la huella de un nudillo. La mancha de sangre en el cristal es como una marca de tinta, rojo en lugar de negro. Me acerco al coche. Mi madre llama por cuarta vez. Respondo para no crear falsas esperanzas. Sí. Han bloqueado el servidor de tu padre. Pueden sacarlo todo. Por favor, habla con ellos. Ya lo he hecho, respondo. Los papeles hablan más claro que las lágrimas. Maddie. La voz se vuelve convulsa. Sabes que lo hizo por nosotros. ¿Por nosotros o por el control? Solo se oye un silbido en el auricular. Cuelgo. En el aparcamiento veo una cara conocida. Sara, mi prima. La misma que ayer trajo los documentos. Está rodeada de periodistas. Se me encoge el estómago. ¿La están acosando? Me acerco y la oigo decir. No puedo seguir callada. Sí, mis firmas son falsas. Los créditos se tramitaron sin mi consentimiento. Su voz tiembla, pero cada palabra es un puñal. Los periodistas se turnan para preguntarle. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Quién ha utilizado el dinero? Sara responde y muestra una carpeta con extractos bancarios. Siento una mezcla de orgullo y culpa hacia ella. Está arriesgando su carrera. Me acerco, le pongo la mano en el codo y le susurro. Gracias. Sara asiente con la cabeza, y por primera vez veo más fuego que miedo en sus ojos. Por la noche, Clara me envía un mensaje. La agencia tributaria ha encontrado un nuevo paquete de contratos a nombre de tu NIF. Abro el archivo adjunto y veo contratos de servicios de consultoría para una empresa petrolera, por importes de 6 cifras. La fecha es el día en que yo estaba en el hospital con neumonía.
Mi padre firmó el contrato en mi lugar, mientras los médicos me ponían el gotero. Me tiembla tanto la mano que el café de la taza se agita como si fuera resina. Me siento a la mesa y enciendo una lámpara de luz amarillenta para que la blancura del monitor no me deslumbre. Vuelvo a comprobar las tablas, la fecha, la cantidad, el offshore, la firma. Los números son mis soldados, ordenados, pero cansados. A cada uno le asigno un código. F1. Pagos a Austin. F2. A Fake Consulting. F3. Seguro. En mi interior sigue habiendo un niño que quiere asegurarse de que ha hecho los deberes de principio a fin, porque si no, su padre le llamará vago delante de todos. A las 9 de la noche llama a mi padre. En la pantalla aparece Padre, casa. Instintivamente me enderezo, como si estuviera en una regla. Un segundo de duda. ¿Aceptar o no? Y pulso el botón verde, enciendo la grabadora. Madison, dice con voz ronca, como graba. Tú querías a tu familia. ¿Para qué todo este circo? Por la verdad, respondo. Por aquellos a quienes les quitaron más que dinero. Él se ríe, pero su risa es cortante, como un cuchillo oxidado. La verdad la escriben los vencedores, y nosotros aún podemos vencer. Retira la denuncia y cancelaré tus créditos. Los míos o los que tú has abierto a mi nombre. Basta de dramas. El juez Talbot nos escuchará mañana. Una sola palabra y todo desaparecerá. La palabra ya se ha dicho. Esa palabra es basta. Respira con dificultad. Entonces no llores cuando todos te den la espalda. Dice y cuelga. Cierro los ojos, voy al baño y abro el grifo de agua fría. El chorro me golpea las manos y me quita el calor. Recuerdo el consejo del terapeuta. Una crisis requiere un ancla. El ancla es la respiración. Inspiro contando hasta 4, hago una pausa y expiro contando hasta 4. La respiración se ralentiza, los pensamientos se vuelven regulares, como una columna de contabilidad después de la conciliación. Es tarde. Mi madre entra en el apartamento. Tiene el rostro manchado de lágrimas y rímel, y le tiemblan las manos. Sostiene una caja que ha encontrado en el garaje. Viejas carpetas con contratos falsos. Se sienta en el suelo de la cocina y vacía el contenido. Los documentos se han pegado por la humedad y los sellos se han borrado. Pensaba que eran papeles del seguro. Susurra y extiende los brazos, como si se confesara culpable de robo. Me siento a su lado, cojo la primera hoja. En la línea Beneficiario está el nombre de mi padre. En la sección Garante, el mío. ¿Lo sabías o no? Le pregunto. Lo sospechaba, admite y se echa a llorar. Pero si la familia se desmorona, ¿quién soy yo entonces? ¿Tú eres tú? Respondo, y por primera vez, me permito tocarle el hombro. La familia no es un puente colgante que se sostiene con una sola cuerda falsa. Revisamos los papeles hora tras hora. La madre tiembla cada vez más. Cada hoja es como una aguja bajo la uña de la conciencia. A medianoche se levanta, saca la tarjeta de crédito de la cartera y la pone sobre la mesa. Es tu deuda, dice. La cuenta que abría tu nombre hace 2 años, siguiendo las instrucciones de tu padre. Perdóname. Cancelaremos esta cuenta, prometo. Lo importante es que hayas decidido hablar. Es casi de madrugada. La televisión murmura las noticias de fondo. El presentador, con rostro serio. Exclusiva. Acusaciones contra uno de los bufetes de abogados más antiguos de Seattle. En la pantalla, mi padre aparece en la penumbra de un garaje subterráneo, intentando irrumpir en la redacción. Los guardias lo empujan. La cámara capta un grito. Es un encargo político. Él se libera, agarra el trípode y el reportero retrocede. La imagen se tambalea, se fragmenta, pero es suficiente para los espectadores. El impasible abogado ha perdido su máscara de tranquilidad. La madre se queda paralizada, apretando las manos contra las mejillas. Nuevas lágrimas brotan de sus ojos, pero no por el miedo habitual, sino por el choque con la realidad. ¿Se ha vuelto así? Susurra. Siempre ha sido así, respondo suavemente.
Solo que ahora hay cámaras cerca. Mientras ella se queda sentada, como si estuviera asimilando una nueva verdad, el teléfono que tengo en la mano vibra. Es un mensaje de Judy. Le he dado nuestros documentos al periodista que estaba investigando su bufete. Mañana saldrá en las noticias nacionales. Aguanta. Siento un escalofrío recorriendo mi espalda. El dominó ha traspasado las fronteras del estado. Son las 4:10. Mi madre se queda dormida en el sofá, abrazándose las rodillas. La cubro con una manta. Me acerco a la ventana. Las calles están desiertas. Ha dejado de llover. Las farolas se reflejan en el asfalto mojado, como filas de signos de igualdad. Por primera vez en muchos días, no huele a humo, solo a frescor, como después de una tormenta. El propietario de la casa de alquiler, el señor Stan, llevaba chanclas de goma y olía a aceite de máquina. Cuando llegamos, levantó la vista del periódico solo un segundo para murmurar. 2 reglas: no fumar en la cocina y pagar antes de que cambie el calendario. Pagamos la fianza en efectivo. A mi madre le temblaban los dedos. En su mundo, los billetes siempre añoraban las cajas de seguridad. El apartamento olía a cebolla vieja, olvidada por los inquilinos anteriores. En un rincón había una mesita oxidada con una taza agrietada que decía: «El mejor papá». Mi madre se estremeció, pero yo le di la vuelta a la taza y puse en ella un cactus que había comprado en una oferta de 2 por 1. Por primera vez, ahorramos $1 extra para no discutir sobre a quién pertenecía. Mis rutas matutinas ahora discurrían entre el apartamento y el edificio federal. El investigador, el señor Chen, un hombre duro con voz de flauta, hacía preguntas, a veces repitiéndolas, como si comprobara si mi respuesta cambiaba. Recordaba las fechas exactas, los olores de las habitaciones, el importe de las transferencias hasta el último centavo. Cada acta terminaba con un seco. Gracias por su colaboración, señorita Reeves. Pero la sequedad no borraba de sus ojos una ligera compasión. Veía cómo la culpa se encogía de nuevo en mis hombros, la llevaba como una vieja mochila. Después de los interrogatorios, corría por el canal Duwamish. El asfalto bailaba bajo mis pies y el agua turbia olía a azufre y sal. Al principio pensaba en los titulares de las noticias, en las diatribas de mi padre en la prensa, pero al cabo de 1,5 kilómetros los pensamientos se desvanecían como hojas. Solo quedaba el jadeo de mi respiración, los latidos de mi corazón, una música sin compás. Cuando me detuve bajo un puente para estirar las pantorrillas, la lluvia me mojaba el pelo y me sentía no sucia, sino limpia. Por la noche, mi madre volvió del trabajo con manchas de lejía en los codos de la bata. Dejó la bolsa en el suelo en silencio, como si temiera despertar a la pobreza. «Hoy me han encargado la sala de terapia postoperatoria», dijo. «He vendado a un adolescente, me ha cogido de la mano y me ha dicho que no sentía dolor. Tenía los ojos brillantes, no por las lágrimas, sino por la sorpresa. La gratitud de un desconocido sonaba más fuerte que los elogios de sus antiguas amigas de la alta sociedad. Comimos arroz con frijoles, y ella me contó que en la sala había un televisor colgado del techo para que los pacientes miraran hacia arriba y no al suelo. Por primera vez escuchaba a mi madre no a través del prisma del dinero, sino como una mujer con un corazón cansado, pero vivo. Una semana después, decidimos desempaquetar la caja con los álbumes familiares. Quería sacar las fotos para la investigación. Mi madre tocaba las fotos en papel brillante, en las que mi hermano y yo sonreíamos en una cena presidencial de la empresa, y susurraba: «Vivíamos según un guión ajeno, como en los carteles publicitarios». Respondí en voz baja: «Ahora tenemos un borrador en blanco y negro, pero es nuestro». Jacob, el bombero vecino, apareció cuando se me cayeron las llaves al volver de correr. Se habían caído entre las losas de hormigón. Las iluminó con la linterna del móvil, se tumbó boca abajo y las sacó con 2 dedos. «Es mala suerte perder las llaves», dijo mientras se sacudía las manos. «Es mala suerte depender de las llaves de otros», repliqué. Él sonrió y me preguntó si corría por deporte o para escapar. «Para no tener que escuchar a mi padre», respondí con sinceridad. «Yo corro para no oír la alarma de los bomberos cuando termina mi turno», dijo con seriedad.
Así intercambiamos nuestras vidas sin heroísmo. La primera cita fue casual. Por la noche se fue la luz en todo el barrio. Jacob trajo un generador de gasolina al portal, y yo le invité a fideos instantáneos con setas secas, que era toda mi cena. Nos sentamos en la escalera de incendios. El generador rugía como un tractor viejo, y el viento aullaba en la distancia. Yo le hablaba de los planos de mi padre, y él me contaba que una vez se quedó atrapado en un ascensor con un adolescente pirómano, que lloraba por su traje, y no decía nada sobre su culpa. Me di cuenta de que no juzgaba a ese adolescente más duramente que a mí misma, y me asustó mi propia blandura. «¿Sabes?», dijo Jacob, «las cenizas no son el final, son solo un recordatorio de que algo se quemó». A la mañana siguiente me llamaron a la comisión financiera. Tenía que explicar las transacciones ocultas de los últimos 7 años. Una habitación sin ventanas, con lámparas de luz fría. 3 especialistas examinaban mis tablas, me hacían las mismas preguntas con diferentes palabras, y yo respondía agarrándome al pomo de la puerta como si fuera la barra del metro. Al final, el auditor canoso me entregó un documento. Presente una solicitud de restitución. Este dinero se puede devolver. Las palabras me dolieron. Devolverlo significaba volver a tener que lidiar con los números. ¿Podría desprenderse de ellos cuando pagara la deuda? De camino a casa, compré un pan barato y un bote de leche de avena. En la caja, un hombre con chaqueta fijó la mirada en mi apellido en la tarjeta. ¿Es pariente de ese abogado? Ex, respondí. Él resopló y se dio la vuelta, una reacción habitual. Pero me di cuenta de que mi corazón no se hundía, sino que seguía latiendo con normalidad. Más tarde, en casa, le conté el episodio a mi madre, esperando la siguiente oleada de vergüenza. Ella se encogió de hombros. Que miren, es su radiografía, no nuestro diagnóstico. Por las noches me despertaba con el crujir de las ramas contra la ventana, y pensaba, ¿cuántas familias como la nuestra viven en casas decoradas, donde en lugar de cimientos hay firmas ajenas? A veces oía los pasos de Jacob en la escalera, que volvía del incendio, e imaginaba cómo ardían las paredes y dejaban al descubierto los esqueletos vacíos. El fuego es honesto. Muestra dónde no hay contenido. Un día, mi madre llegó antes. Habían trasladado al paciente y habían reducido el turno. Entró y me vio ordenando los papeles para una nueva demanda. ¿Crees que nos devolverán todo el dinero?, preguntó. El dinero, más o menos, respondí. Primero quiero recuperar la confianza en mi nombre. Mi madre sonrió. Madison Reeves, contable sin escudo familiar. Contable con cuentas propias. La corregí. Esa misma noche, en el buzón, había un sobre sin remitente. El papel era grueso, la tinta en relieve. Reconocí al instante la letra de mi padre. Dentro había 6 párrafos de manipulación mezclados con una dulce amenaza. Vuelve a casa. Admite que todo ha sido un malentendido. Austin ya no duerme por las noches. Le tiemblan las manos. Estás arruinando su carrera. Estoy dispuesto a saldar tus deudas y pagarte una indemnización si retractas tu testimonio. Leí la carta 1, 2, 3 veces. Con cada lectura, las líneas se volvían más delgadas y mi espalda más recta. Al final, mi padre había añadido: la familia es más importante que Hacienda. Levanté la cabeza, y sin pensarlo 2 veces, rompí la hoja en pequeños cuadrados. Los confeti de papel cayeron al suelo como notas musicales. Luego abrí los puños, y los dedos se me pusieron blancos. Las lágrimas llegaron más tarde, cuando los trozos de la carta ya estaban girando en el conducto de la basura. Dejé que fluyeran. La sal salió, y mi rostro se sintió más ligero. Mi madre oyó mis sollozos. Se acercó y se sentó a mi lado, pero no me abrazó. Sabía que los abrazos pueden ser las mismas cadenas si se imponen. Nos quedamos sentadas en silencio, absorbiendo la quietud. Por primera vez me di cuenta de que las paredes del apartamento habían dejado de parecer una prisión. Se habían convertido en páginas donde escribíamos nuestras pequeñas victorias. Un par de días después, llegó la noticia. El tribunal denegó la libertad bajo fianza a mi padre hasta que se evaluaran los daños.
A Austin le ofrecieron negociar una reducción de la pena a cambio de una confesión completa. Leí el mensaje en la pantalla y sentí cómo se expandía el espacio dentro de mí. En él cabía yo antes de la bofetada, yo después, yo en el futuro. El espacio no resonaba, respiraba en silencio. Por la noche salí a correr y vi a Jacob limpiando las manchas de espuma con una manguera. Me saludó con la mano y yo reduje la velocidad. ¿Qué tal los juicios?, me preguntó. Como los entrenamientos, duros, pero la resistencia aumenta, le respondí. ¿Sabes?, dijo, apagamos los incendios con agua, pero sin tocar las brasas, porque si no, todo vuelve a empezar. Asentí con la cabeza. Se quitó el guante y me tendió la mano. Si necesitas café en mitad de la noche, llama a mi puerta. Sin promesas ni medallas. Le estreché la mano. Era cálida, pero no salvadora, simplemente humana. Volví a casa atravesando el parque. Las farolas proyectaban una luz amarilla sobre el asfalto mojado. Respiré hondo y sentí el olor a pino, pan y chimeneas lejanas. Esa mezcla no olía a la casa de mi infancia, sino a la casa del futuro. Aún no tenía un lugar, pero ya había elegido el aire. En la cocina, mi madre estaba sentada con unos papeles. Estaba terminando de escribir una declaración en la que se comprometía a testificar contra mi padre. Firmaba con un bolígrafo con orejas de gato que le había regalado una paciente. Necesito tu firma como testigo, me pidió. Firmé. La tinta brilló. Intercambiamos miradas y en ellas había de todo. Dolor, miedo, cansancio, una pizca de esperanza. La fría mañana de marzo huele a cloro, café y cajas húmedas de mudanza. Me despierta el ruido del desagüe. El vecino está arreglando las tejas del tejado. A través de las finas paredes se oye la radio española en la primera planta. La voz del locutor alarga las vocales, y yo sigo el ritmo para hacer ejercicios de respiración. La habitación es pequeña, pero ya están todas nuestras cosas. En el alféizar de la ventana, un cactus diminuto. En la pared, una copia impresa del horario de los interrogatorios, y al lado, el plan de entrenamiento para el mes. Cada hoja está pegada con cinta adhesiva, como si estuviera marcando el territorio de mi recién estrenada libertad. Mi madre cierra la puerta del pasillo en silencio. Se va al turno de mañana en el hospital. Ha aceptado un trabajo extra, para no tener miedo de llamar a los vecinos para pedirles azúcar. Veo su perfil. Tiene ojeras, pero los hombros rectos. En lugar de un caro jersey de cachemira, lleva una chaqueta barata con tiras reflectantes. Anoche volvió del trabajo a las 4:30, escondiendo en el bolsillo un papel arrugado. Una paciente, una jubilada, le había regalado un dibujo de una lila, para que la enfermera no se olvidara de oler a bondad. Mi madre colgó el dibujo en la nevera y comprendí. Le están haciendo regalos que no ha comprado con mi crédito. Preparo avena con agua y leo el correo. Durante la noche han llegado 4 cartas. La primera es del abogado del distrito. Nuevo interrogatorio en relación con el reconocimiento de firmas. Traiga su pasaporte, carné de conducir y cualquier muestra de su letra de los años 1984 a 1994. El segundo es un comunicado de prensa del Departamento de Hacienda. Se amplía la investigación en curso y se incrementa la cuantía de los daños estimados. El tercero es un aviso del banco. Se han detectado 2 nuevos créditos a su nombre, contratados hace 3 años. El cuarto es una carta de Lisa Telfer. Se ha encontrado otra víctima dispuesta a testificar. Siento cómo me invade la pánico habitual, como si estuviera sosteniendo demasiados platos y uno fuera a caerse. Recuerdo la técnica de respiración. Inhalar contando hasta 4, aguantar la respiración contando hasta 2 y exhalar contando hasta 6. El pánico retrocede, dando paso a una cálida sensación de cansancio. Antes del interrogatorio, salgo a correr por el canal Duamish. El aire huele a metal mojado y tablas. En la orilla izquierda hay almacenes tapiados. En la derecha, grafitis en forma de reloj de arena alado. El tiempo no se vende. El cuerpo se resiste, pero el corazón poco a poco vuelve a latir con regularidad. La lluvia cae sobre el puente como cristales. Las gotas pinchan la piel.
como si el mundo me estuviera dando una ducha helada. En el punto de retorno, me encuentro con Jacob. Está esparciendo arena alrededor de una boca de incendios para que los coches no salpiquen la entrada. Me saluda con la mano sin decir nada. Asiento con la cabeza. Los latidos de mi corazón son más fuertes que la conversación. El edificio federal es frío como un almacén de pescado. El señor Chen me espera con una pila de impresiones. Siempre viste trajes de color gris estricto. Dicen que solo tiene un tono para ahorrar en elecciones. Pone delante de mí unas hojas en las que hay cientos de firmas de Madison Reeves. Algunas las recuerdo. Son transferencias bancarias para el alojamiento en la universidad. Otras las veo por primera vez. ¿Conoce este documento? No. Pero la firma es parecida. También lo son los billetes falsos. Respondo. Comparamos las fechas. En uno de los contratos figura el día en que me ingresaron en el hospital con fiebre alta. En la foto de la historia clínica estoy tumbada con un gotero. Chen coloca la foto sobre el documento. El contraste entre la verdad y la falsificación es evidente. Tu familia utilizó tu enfermedad para cobrar un préstamo, dice, y su voz tiembla por primera vez. Asiento con la cabeza, como si no se tratara de mí. Por dentro, siento una explosión silenciosa, pero mantengo la compostura. Chen hace una nota con lápiz. Probable falsificación. La víctima no estaba presente. Al salir, veo a Austin en el sofá del pasillo. Lleva una sudadera oscura con la capucha puesta y las manos entrelazadas. Los guardias parecen indiferentes, pero yo lo sé. Mi hermano ha venido a las negociaciones previas al juicio. Nuestras miradas se cruzan. Él baja la vista primero. De repente, mi mejilla recuerda aquella bofetada, como cuando un gato arquea el lomo. Paso sin decir nada, pero mi mano tiembla traicioneramente. ¿Dará un paso hacia la verdad o seguirá encadenado al orgullo de su padre? Sara se acerca a mí junto al ascensor. Lleva un chaquetón sobrio y el pelo recogido en un moño apretado. He dado toda la información, susurra. Pero tu padre ha contratado a un detective privado que está investigando mi historial crediticio. ¿Estás limpia? Tengo algunos pagos atrasados de la factura del médico, responde Sara, avergonzada. Lo convertirá en fraude. La cojo del codo. La verdad es más fuerte. Completaremos tu defensa. Ella asiente y se dirige al baño de mujeres. A través del cristal, veo cómo se lava la cara en el lavabo. El día da un giro. Compro un bol de comida. Arroz, espinacas y huevo. Me siento en el muelle y observo cómo los remolcadores arrastran las barcazas. A lo lejos, las fábricas huelen a goma y se oye el chirrido de los cabrestantes. Son sonidos ásperos, pero honestos. Metal contra metal, sin el susurro de la seda. Anoto en mi cuaderno. El ruido de la fábrica es más sincero que los susurros del salón. Esto no se enseña en las escuelas de élite. Por la noche, mi madre llega vestida con ropa de estar por casa, pantalones grises y una camiseta que le regaló una compañera de trabajo con la inscripción: Un milagro para mí misma. Deja una caja con bollos sobre la mesa. En la panadería de abajo es día de voluntariado. Llévate gratis lo que quieras si traes los envases vacíos para reciclar. Nos hemos convertido en recicladores de deudas, digo riendo. Ella sonríe, pero enseguida se frunce el ceño. Mañana nos traen a un veterano que ha sufrido un derrame cerebral. Tengo miedo de que me tiemble la mano. Las personas en coma confían en tus manos. Eso es más que el título de benefactora social. Le respondo, y le toco la palma de la mano. La piel está seca, pero cálida. Por la noche apagan la calefacción. Oigo cómo el aire es aspirado por las tuberías. La estufa eléctrica del señor Stan en el pasillo zumba, pero no llega hasta nosotros. Me levanto, me pongo la chaqueta sobre el pijama y voy a la caja de distribución. Allí está Jacob, con un abrigo puesto sobre el uniforme. Hay condensación en el cable, explica. Vamos a calentar el cable. Sostenemos las linternas y él limpia con cuidado los contactos. Se oye un ligero crujido y luego se encienden las lámparas del pasillo, bajo las cuales se forma vapor. Gracias, le digo. Sin luz se nota antes el humo, responde.
Huelo a quemado. Es la mecha de la estufa de gas del piso de al lado. Jacob sale a ventilar y yo le sigo. La anciana Lillian abre la puerta y tose. La sentamos en un taburete junto a la ventana. Yo sostengo la manta y Jacob cierra el gas. No ha habido incendio, pero siento orgullo en el pecho. Hemos evitado otro crédito de dolor. Al amanecer, vuelvo a casa y encuentro un sobre en el buzón. Dentro hay una carta de mi padre, con el sello de un bufete de abogados. El texto es largo y rebuscado. La familia es el valor más importante. Austin está emocionalmente agotado. El arrepentimiento ayudará a reducir la pena. Al final, estoy dispuesto a transferir todos mis activos a tu nombre si reconsideras tus palabras. En letra negra se añade: se ha enviado una copia de esta carta a los medios de comunicación. Lo entiendo. Está convirtiendo el chantaje en caridad pública, haciéndose pasar por un anciano abandonado. Siento una oleada de ira. Esto no es una carta, es vieja arrogancia envuelta en sentimentalismo. Cojo unas tijeras, corto el sobre en tiras y lo tiro a la basura. Pero enseguida se me hace un nudo en la garganta. Los cambios requieren llorar por el pasado. Me siento en el suelo y me abrazo las rodillas. Las lágrimas me queman. No por mi padre, sino por mí mismo, que tanto deseaba su aprobación. A través de los sollozos, oigo cómo se asoma el amanecer. Un pájaro mojado prueba su canto. Media hora después, se abre la puerta. Mi madre, que ha vuelto del trabajo, me encuentra en el suelo. Sin decir nada, se sienta a mi lado y enciende la radio. Cuenta la historia de Tomás, un paciente que era vendedor de crisantemos. Después de la operación, Tomás recordaba variedades de flores y invitaba a las enfermeras a un té imaginario. Sus tazas imaginarias calentaban la sala de enfermos más que nuestros radiadores. Mi madre dice: la bondad puede ser de papel, de porcelana, incluso inventada, pero es más cálida que cualquier apellido. Sollozo y el nudo salado que tengo dentro se disuelve con su historia. Es día de noticias judiciales. Enciendo el canal local. Un presentador con chaqueta azul anuncia que el tribunal ha denegado la fianza a mi padre. Según los rumores, Austin se ha reunido con los fiscales para buscar un acuerdo. La imagen muestra la silueta de la mansión. Las ventanas están tapiadas y el césped está negro por la mala hierba. El reportero dice: la fortaleza de piedra de la familia Reeves ha resultado ser de cartón. Stop. Siguiente noticia. Después de comer, voy al banco. Necesito una cuenta sin vínculos ocultos. La subdirectora, una chica con mechas azules, reconoce mi apellido, pero me pregunta con profesionalidad: ¿cuenta fiduciaria o individual? ¿Solo individual? Respondo por mí mismo. Ella introduce los datos y sonríe. Abierta. El saldo es de $347. Un comienzo con margen para la esperanza. Le devuelvo la sonrisa. La esperanza es más barata que el oro, pero más cara que el engaño. De vuelta, me encuentro con Sara. Lleva un montón de papeles. Le tiembla el labio. El detective ha encontrado mi deuda con el dentista, dice. En la prensa insinuarán que soy irresponsable con mis finanzas. Irresponsable es el traidor, replico. Díselo al abogado. Tu deuda de $3,000 no es nada comparada con los 7 dígitos que han robado. Nos hacemos una foto con el graffiti, el tiempo no se vende de fondo, y se la enviamos a la abogada Clara, que la adjuntará a la solicitud de protección de testigos. Todos necesitamos un ancla, que sea este graffiti y 2 caras obstinadas. Jacob me invita a tomar el té por la noche en el parque de bomberos. Yo llevo galletas de avena y él, un termo metálico. Nos sentamos en el estribo de un camión, mientras el equipo está de guardia en el interior. Me enseña su colección de insignias quemadas. Todas las saqué después de apagar el incendio, para recordarlo. Le cuento la cifra de mi deuda más pequeña: $35 por un libro que devolví tarde a la biblioteca y que pagó mi madre. Nos reímos. Mis primeras deudas honestas. Sus primeras heridas honestas. Vuelvo a casa y noto que la habitación está más caliente. El señor Stan ha cambiado el tubo de la calefacción sin subir el alquiler. Sobre la mesa hay una carta de la fiscalía.
Se ha fijado la fecha de la vista final, dentro de 6 semanas. Abajo, en cursiva. La testigo Reeves Madison debe presentar el informe final. Respiro hondo. 6 semanas. Una maratón, no un sprint. Escribo un plan en mi cuaderno. Cada día, 1000 palabras de claridad, 5 millas corriendo, 3 agradecimientos. A mí misma, a mi madre, al mundo. La hoja huele a papel barato, pero las líneas son más valiosas que un talonario de cheques. Antes de dormir, mi madre saca una linterna proyector que compró en una tienda de segunda mano por $5. Proyecta un cielo estrellado en el techo. Estamos tumbadas en colchones y las estrellas crujen, como si las fotografías de ilusiones rotas se unieran para formar una nueva constelación. ¿Y si no lo consigo en el juicio? Susurro. Entonces seremos una estrella errónea, responde ella. Y seguiremos iluminando a quienes vengan después de nosotros. El cielo sobre el centro de la ciudad parece la película quemada de una vieja película. Gris, con manchas de mercurio. Alrededor del Palacio de Justicia hay cámaras de televisión. Los trípodes crujen y los reporteros ajustan los micrófonos. Sostengo en la mano una carpeta amarilla que contiene un informe contable cosido con hilo de satén. Clara camina a mi lado, con paso firme, como un metrónomo. Mi madre aprieta entre los dedos un cuaderno con notas sobre los turnos de guardia, como si los diagnósticos ajenos pudieran sostener su voz. El vestíbulo huele a cera y madera húmeda. En la pared de mármol, las palabras lex et veritas, ley y verdad, parecen un aforismo irónico, pero hoy no son un lema ajeno para mí, sino el camino hacia la libertad. La sala del tribunal es espaciosa, madera oscura, luz tenue, acústica que capta los susurros. Los miembros del jurado ocupan sus asientos, 9 rostros desconocidos, 2 sillas vacías que aún se llenarán. Mi padre, con un traje caro, está sentado en la mesa de la defensa, meditando cada detalle. Su mirada se desliza sobre mí como una cuchilla sobre el hielo. Miro el reloj. Son las 9:30 y siento el pulso en los talones. Comienza la vista. La jueza Linton, una mujer con rostro impasible, abre el caso. Mi padre se levanta para declarar que los cargos son políticamente motivados. Su voz suena como en los antiguos anuncios de la empresa Reeves and Partners, pero en el fondo noto un temblor, el eco de los pasillos vacíos por donde antes caminaban los asistentes. El fiscal presenta las pruebas, rastros digitales de las transferencias, el testimonio de Sara, el testimonio de Judy, copias de mis créditos. El juez asiente con la cabeza, como si contara los golpes del martillo. La defensa solicita que se excluya parte de las pruebas, alegando sesgo emocional. El juez rechaza la moción. El primer clavo. Llaman al testigo. Mi nombre suena por el micrófono y resuena en la sala. Me levanto. Siento cómo el tacón resuena en el parqué. Juro decir la verdad. Las palabras son secas, pero la lengua no se me pega al paladar como antes. El fiscal pide que exponga el contenido del informe. Abro la carpeta. Hoja tras hoja. Tablas. Diagramas. Cada cifra aquí es la fecha en la que yo, Madison Reeves, perdí parte de mi futuro. Comienzo con voz firme. Aquí están los préstamos que se hicieron sin mi conocimiento. Aquí está el seguro por mi discapacidad, firmado el día en que estaba en el hospital con un gotero. Y estos son los pagos a cuentas offshore, cargados la noche en que me entregaron mi título de contable. Leo en voz alta las cantidades, las descripciones, las referencias a las cuentas bancarias. Con cada suma redonda, oigo susurros entre los miembros del jurado. La sala se calienta. Alguien abre un cuaderno. Alguien aprieta el lápiz hasta que cruje. Continúo. Yo era la garante secreta. Cada vez que mi padre decía que la familia era un fondo de riesgo, se refería a mis firmas. El fiscal hace preguntas. Confirmo las fechas, las direcciones, los hallazgos en los archivos. El juez me pide que explique cómo afectó eso a mi vida. Cruzo la mirada con Clara, que me da un gesto de apoyo, y cuento. La primera denegación del banco para la hipoteca, el seguro de vida de otra persona a mi nombre,
El saldo negativo en la tarjeta cuando se quemó el interés. La defensa se levanta. Mi padre me hace una pregunta. Su voz intenta sonar paternal. ¿No es cierto que yo pagué tus semestres universitarios? Terminé la universidad con una beca. Respondo. Tú lo pagaste en tu nombre, pero la deuda es mía. En la sala se oye el chirrido de una silla. Mi padre se sonroja. No te quedaste sin techo. Perdí la confianza en mi propia firma. Digo, eso es más valioso que un techo. El juez interrumpe el intercambio para no convertir la sesión en un drama familiar. Vuelvo a mi asiento, con las rodillas temblorosas, pero por dentro hay silencio. El sonido de una flecha disparada. Mi madre me aprieta con cuidado el codo. Llaman a Sara. Ella confirma la falsificación de los formularios de crédito. Indica cómo su padre la obligaba a actualizar los informes, amenazándola con frenar su carrera profesional. Los ojos de los miembros del jurado se llenan de compasión. A continuación, llaman a Austin. Mi hermano sale lentamente, como alguien que camina por una playa desierta después de una tormenta. Se acerca al estrado y levanta la cabeza. Su voz suena apagada. Confirmo que parte de los pagos se destinaban a mi vivienda y mi formación. Creía que era lo que debía hacer. El fiscal le pregunta si obtuvo algún beneficio. Austin asiente con la cabeza. La defensa intenta hacer una pregunta, pero mi hermano se vuelve hacia mí de repente. Maddie, perdóname. El juez le recuerda. Responda al jurado. Austin mira hacia los sillones oscuros, y yo siento que algo se mueve dentro de mí. No es perdón, sino soltar la cuerda que nos ataba al pasado. No respondo. Ya no es mi papel. Una hora después de los alegatos, el juez se retira para deliberar. En la sala huele a miedo masticado. Clara susurra. Hemos mostrado toda la cadena. Asiento con la cabeza y miro por la ventana. Tras el cristal empañado, las nubes flotan como lentos icebergs. El juez regresa. El jurado anuncia el veredicto. Culpable de todos los cargos. Evasión fiscal, presión financiera, falsificación de firmas. El juez ordena bloquear los activos a favor del Fondo de Compensación para las Víctimas, incluyendo mi cuenta y la de Sara. Mi padre aprieta las manos y mira al suelo. La sentencia. 10 años de prisión sin derecho a libertad condicional durante los primeros 5. El juez recomienda terapia para las víctimas familiares de violencia económica. En la sala, primero hay silencio, luego alguien suspira. No siento triunfo, solo alivio, como si una piedra hubiera rodado y finalmente se hubiera estrellado contra la pared. El viento trae humedad a las escaleras del tribunal. Mi madre se acerca. Su postura es erguida. Su voz es suave, pero segura. La clínica de Portland te espera. Podré trasladarme nada más terminar el trimestre. ¿Vienes conmigo? La miro. En sus ojos ya no se refleja la pregunta. ¿Puedo? Me lo pregunta como a una igual. Me iré a mi casa, le digo con una sonrisa. Quiero intentar construir un hogar, aunque sea con cajas. Clara me aprieta la mano. Descansar también es trabajo. Sara se acerca con un paquete de documentos bajo el brazo, que ya han demostrado su valía. Nos hacemos una foto con el móvil de Clara. 4 mujeres, cansadas y libres. Por la noche, vuelvo a nuestro piso de alquiler. Mi madre recoge sus cosas. Varios vestidos para Portland, un dibujo de lilas, una bata con bandas reflectantes. La ayudo a hacer las maletas y llamo a un taxi para la mañana siguiente. Se acuesta en posición fetal, por primera vez sin sedantes. Me quedo en el salón vacío. En el suelo hay cajas de cartón, mis $347 y el cheque de la primera parte de la indemnización, enviado a mi nueva cuenta. Los papeles crujen como un billete hacia lo desconocido. Pongo la tetera, abro la ventana. Aire húmedo, olor a café de la panadería de la esquina, el sonido lejano de una sirena de barco. La calle zumba con el ruido de los coches, y en cada bocinazo se oye la decisión ajena de vivir. Miro mis manos. Están limpias, sin sellos de deudas. Cierro los ojos y susurro para mí misma. El silencio les costó todo, pero una palabra me cuesta la libertad. Un cálido murmullo crece en mi pecho. Me acerco a la ventana,
Y tras el cristal, la ciudad nocturna esparce luces de neón como monedas. Solo que estas monedas no hay que recogerlas. Basta con verlas. Respiro hondo y el aire se llena de un nuevo rumbo. No monetario, sino vital. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.